Bueno, continuamos con esta conversación, con este propósito, con este itinerario. Nadie tiene una total y completa claridad sobre lo que ocurre después de una elección. Por eso es tan interesante este ejercicio colectivo, diverso, de ir entre todos construyendo una interpretación para lo que ha ocurrido. Vamos a iniciar inmediatamente el panel. Tenemos en nuestro estudio y saludamos desde ya al investigador del Instituto Libertad, que como ustedes saben está vinculado a Renovación Nacional, Pablo Rodríguez. Pablo, muy buenos días, gracias por estar acá esta mañana en este día después. Hola, buenos días Patricio, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y también saludamos a la socióloga y académica de la Universidad de Stanford, Santiago de Chile, Claudia Díez. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí. Aquí estamos. Oye, hay varias maneras de entrarle a esto. A ver si no quiero ponerle un corsé a esta conversación, pero mi deber es ponerle un cierto orden, porque si no, ¿para qué estoy aquí, po? Así es Ok. que vamos a partir. Quería partir por la derecha. Si uno lo interpreta en las claves de las relaciones hegemónicas, menos hegemónicas, qué se perfila, qué no se perfila. Y si uno pudiera hacer ya, con la ventaja de que uno puede ser un general después de la batalla, la interpretación que terminó por hacer la derecha del resultado que había tenido en septiembre del año pasado y en mayo, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Pablo. A ver, la primera lectura que uno podría hacer es la más obvia, que tiene que ver justamente con que la ciudadanía rechaza el proyecto liderado por republicanos especialmente, que es lo más evidente, donde sus Mm, principales líderes estuvieron metidos, su ex o presente candidato presidencial estuvo jugado justamente por la opción de la favor, y por tanto hay un rechazo importante seguramente a su figura, uno ujú. podría leerlo así. Pero también cuando hay dos rechazos consecutivos a un texto que se elabora en diferentes contextos, con diferentes mecanismos, pero la ciudadanía de todas formas lo rechaza, algo que entre paréntesis es histórico. No hay mucho, creo que no hay ningún caso No, en el la, que... la, la titulación de los medios internacionales era Pablo de perplejidad. O sea, viste que a uno de repente le gusta decir estas cosas solo ocurren en Chile. Bueno, estas Esta cosas vez solo sí. ocurren en Chile, sí. Entonces ya era Sí, extraño un rechazo en el proceso sí. anterior porque tampoco son tan comunes, tan frecuentes. No, y además, Pablo, el órgano redactor es elegido por el propio pueblo que Claro. meses después rechaza lo que redactó el órgano que el mismo pueblo eligió. Una cosa. Claro, entonces, Sí, sí. en esa línea también la segunda lectura, que es más compleja y más completa, también tiene que ver con el rechazo de la ciudadanía también a lo que se denomina la clase política en general. Hay un rechazo más transversal que no tiene que ver tanto con si es de derecha o izquierda, sino que la gente está un poco hastiada, está un poco obviamente descontenta con nuestros políticos y por lo tanto va sucesivamente ir rechazando los textos que le presenten porque de alguna forma no los representan. Mm. Entonces, entre esa lectura de una derrota de republicanos y frente a un texto que no convocó a las grandes mayorías, yo creo que entre esas variables se juega. Uno no, obviamente esto nunca es univariable, por lo tanto hay que analizar varios factores que se interrelacionan, pero creo que de ambos elementos están presentes en esta Mm. explicación general de la derrota del día de ayer. Y la tercera que tiene que ver con otro factor que está más vinculado con Chile Vamos, yo creo que también hay un tema ahí de cómo Chile Vamos pudo hacer algo distinto respecto a su relación con republicanos. Ujú. Ahí yo creo que la autocrítica va a ser fuerte en estos días, en pensar cómo efectivamente Chile Vamos pudo haber moderado republicanos, puede ser otra la palabra, pero en el fondo de que haya puesto un planteamiento distinto, aun cuando los republicanos tuvieran la mayoría, de hacerle entender a republicanos que si el texto era demasiado cercano a las ideas de republicanos, era poco probable que se aprobara. Mm. Igual hay una paradoja que uno, así como por sentido común, no lograría explicar cómo llegó a suceder, pero sin embargo hay que tratar de explicarla, que es que el mismo Republicanos hizo una campaña súper desideologizada. O sea, de hecho, por eso le fue tan bien. Ni siquiera habló de constitución, habló de que había que combatir la delincuencia, de que había que combatir la migración irregular. Esas fueron las dos banderas, en realidad. Si uno revisa, hace un análisis de discurso, Claudia, de la campaña de republicanos, es delincuencia, migración, delincuencia, migración, delincuencia, migración, ¿no? Entonces ganan con una campaña súper desideologizada y luego redactan una constitución súper identitaria, ¿no?
Ahí hay una paradoja, es como si el Partido Republicano no hubiera podido hacer otra cosa que lo que hizo, ¿no? Pero bueno, ahí ya te lo dejo a tu interpretación y respecto a Mm. cómo es el devenir en el sector luego del resultado. Bueno, mira, yo creo que este es un resultado complejo y quiero decirlo así, más allá de que efectivamente lo que dicen ustedes en el set, ¿no? Respecto a que finalmente lo paradójico de todo esto es que se rechaza dos veces un proceso constituyente, ¿no? Y un proceso constitucional. Y yo creo que eso habla entonces de algo mucho más profundo en la sociedad chilena, que tiene que ver con varias cosas, ¿no? Primero, hay la tradición de la historia de Chile, de cómo son los procesos en los cuales se tiene que llegar a acuerdos, a consenso y por lo tanto a marcos, ¿no? Marcos que ordenen la convivencia. Creo que ahí hay algo que no comprendimos de la historia del país, ¿no? Estoy recordando, quiero recordar una cosa, incluso hablamos en algún momento, Patricio, es como Ujú. hace tiempo, ¿no? Es como si uno pudiese ver cuáles son los hitos que marcaron el proceso constituyente, el primero, muy marcado por el tema de temáticas, ¿no? De problemas muy específicos que no sabemos si deberían haber ido en la Constitución, en esa propuesta, Ujú. y por lo tanto que provocan un rechazo en términos de cultura general y donde además se aprovecha, ¿no? La derecha básicamente de levantar esta cosa de que se iba a quitar casi la bandera nacional, ¿no? Los signos patrios, etcétera, etcétera, más todos los temas identitarios con los cuales ellos no han estado de acuerdo. Me refiero identitarios, nombre que le han puesto en los grupos más conservadores, que tiene que ver con la ecología, el feminismo, etcétera. Y después tenemos una propuesta que lo que nos presenta es algunos chilenos, ¿no? ¿Se acuerdan de la frase de que esto es para algunos chilenos, que hay ciertos chilenos, es decir, haciendo una especie de estratificación de quién vive y quién no vive en el país y quién puede acceder a esta nueva constitución, más todo lo que significó esta campaña, que yo creo que hubo bastante odiosidad, ¿no? Al igual que en la otra también. Entonces, ahí nos está hablando de discursos que no logran llegar a la ciudadanía, porque son discursos que además se preocupan solamente de un sector y no se logró esta famosa idea de la casa común, no se logró. Yo creo que eso es una cuestión Mm. bien, que es bien, yo diría, descriptiva de la situación. Y por otro lado, a mí me parece que aquí lo que hubo hay dos fenómenos que por supuesto hay que estudiarlos porque nosotros vamos viendo en constantes encuestas, que a todo esto a la encuesta le fue bastante bien, ¿no? Quiero nombrar ahí la Cosa Nostra, que estuvo bastante cercana Ujú. a los resultados, la que dirige Alberto Mayol, y, eh, y resulta que acá lo que hay también es un proceso de deslegitimación de hace muchos años que va creciendo, ¿no? Y que tiene que ver con la institucionalidad que representa la clase política, o mal llamada clase política, más bien los representantes y dirigentes políticos que hay hoy día. Entonces, y por otro lado, una ciudadanía que dijo, aquí no podemos retroceder respecto a derechos civilizatorios que hemos ganado con las diferentes batallas que se dieron, batallas ideológicas que se han dado durante los últimos 30 años, ¿no? Yo creo que las mujeres, cuando uno ve cómo ha cambiado el voto de las mujeres entre la década de los 90 y hoy día, es un voto que ya no está caracterizado por votar de derecha, es un voto mucho más de centro izquierda y de izquierda, y eso hay un cambio ahí, hay una transformación cultural, una transformación social y política en la ciudadanía, y cuando digo política no me refiero a partidos políticos, sino que en la acción política, que es mucho más fuerte y más profunda de lo que piensa la clase política. Entonces ahí Mm. seguimos en una disociación muy fuerte entre la clase política y la ciudadanía, entre la relación entre Estado y ciudadanía, gobierno y ciudadanía. Y eso es la demostración ayer. Entonces mira, felizmente yo digo porque se paró una constitución que nos quitaba derechos.
¿no? Que Ujú. derechos que la derecha planteó como que se podían interpretar, pero nos quitaba derechos, y eso uno sabe cómo son, como el tema de las leyes, etcétera. Entonces yo creo que es un proceso que no va a dejar contento a nadie, porque por lo menos este es un gobierno que se va a ir sin firmar una nueva constitución, y ahí obviamente hay también una desazón, ¿no? Y por estos días yo espero que esto sirva para impulsar medidas muy concretas que son las que la gente necesita. Y no quiero hablar solamente de la delincuencia, que es un tema tan rehusado, ¿no? Sino que me parece que la crisis de la salud es muy fuerte, y la crisis de la educación es muy fuerte, y que la educación Mm. era parte también de las luchas de este gobierno, ¿no? Que no se ha visto mucho progreso en ese sentido. Sí, bueno, Pablo, hubo una interpretación luego de la noche del 4 de septiembre y más aún después de mayo de que Chile había girado a la derecha. Aquí lo hablamos hartas veces, lo hablamos decenas de veces, que había que tener cuidado con esas interpretaciones porque podían pisar el mismo palito que cuando pensamos que Chile había girado a la izquierda, ¿no? El tema es, yo sé que esta pregunta es muy grande, pero hagamos nomás el ejercicio. ¿Qué debería hacer la derecha ahora, no? Menciona algunos factores. Primero, se dice que al votante de derecha le gusta la gente bien de derecha y que por eso la derecha liberal nunca ha tenido mucho auge. Pero también es cierto que la única persona de derecha que ha llegado al gobierno democráticamente en los últimos 60 años es alguien que proviene del mundo demócrata cristiano y que en cierto momento encarnó una mirada menos de derecha tradicional que la que pueden encarnar otros, ¿no? Pero por el otro lado hay una cuestión cuantitativa, Pablo, que la mencionaba en un tuit de Axel Callis. La derecha no está pudiendo sacar más de 5 millones y medio de votos. Y para ganar una elección se necesitan más de 6 millones y medio, por lo menos en Chile actualmente. Por lo tanto, no habría que dar por obvio que va a haber alternancia en el poder. Es probable, pero no hay que darlo por obvio. Bueno, ¿cómo ves ese dilema que aparece con todos estos elementos para la derecha a partir de ahora? Creo que lo primero tiene que ver con algo que hemos conversado otras veces, que tiene que ver con la diferenciación entre Chile Vamos y Republicano. Ujú. Yo creo que ese debate tiene que producirse con mucha más fuerza, e incluso sano que existan diferencias entre partidos políticos mientras no sea una lucha fratricida o que de alguna forma solo genere polémica, sino que del punto de vista de las ideas y de lo que cada uno de los partidos propone, creo que es súper necesario en esta parte del año que cada uno empiece a plantear sus propias diferencias y cómo eso se va expresando en sus manifestaciones políticas. Yo creo que eso es lo primero, la diferenciación entre Chile Vamos y Republicano. Y lo segundo, creo que es muy importante algunas cosas que tú señalabas, porque efectivamente la derecha ha demostrado ser competitiva. Ujú. Hubo una buena parte hasta la BIM prácticamente, donde la derecha de los años 90 hasta principios de los 2000 no competía en las elecciones, Sí. mayormente. Lograba obviamente algunos buenos resultados en alcalde o no, pero no era una derecha que podía hacerle frente a ese entonces concertación. Sí, Entonces, entre el 88 y el 2010 prácticamente no ganó ninguna elección en ningún nivel, digamos. claro, Sí. a lo más, en algún momento se celebró sacar más votos a un alcalde Sí. que la suma de lo que es la Mm, concertación en ese momento. mm. Entonces, la segunda reflexión es cómo justamente tiene que ser se construye una derecha más competitiva que le permita justamente ganar elecciones. Y yo creo que ahí Kast no es el principal actor que uno podría pensar en una derecha competitiva. Ujú. Kast tiene altos niveles de rechazo en la ciudadanía, más allá del resultado puntual que se logró en mayo, eh, y por una agenda distinta a lo mejor, en donde la gente a lo mejor estaba votando por un sector político que no quería avanzar en el Mm. texto, y por tanto a lo mejor ahí están algunas de las razones de ese triunfo en mayo. Pero Kast no es una figura que llegue masivamente a la gente, precisamente por el alto nivel de rechazo que genera. Entonces, si tú miras la encuesta siempre, claro, tiene una adhesión que es más o menos importante, que dependiendo de la encuesta va variando, pero tiene un nivel de rechazo muy alto. Mm. Entonces, hay una mirada más amplia que uno debería tener respecto a que probablemente Kast no es esa figura que va a poder ganar una elección. Ya, Poder ser competitivo. sí, podría ser, te hago una pregunta más y luego le tiramos la pelota a la Claudia. Podría ser Matei esa persona, ¿no? Que es una persona muy clara en sus ideas, pero al menos en sus modos es más moderada que Kast, ¿no?
Pero ahí te pregunto automáticamente, porque una lectura que ha hecho Chile Vamos en general de cuál es el mandato que ha recibido del pueblo es ser súper intransigente como oposición, ¿no? Em, ¿Cómo ves eso también? O sea, para poder ganar, quiero decir, ¿será conveniente mantener ese estilo, propiciar una cosa más dialogante? Lo que yo al menos veo es que las últimas oposiciones, sean de derecha o sean de centro izquierda o de izquierda, han sido muy duras con su gobierno. Ujú, Le pasó a Michelle Bachelet II con una coalición que fue bastante dura. Le pasó también a Sebastián Piñera con las personas que hoy gobiernan. Entonces creo que esa variable no es tan relevante en el todo, ujú, porque las oposiciones se están caracterizando por ser muy duras en la tramitación de proyectos de ley, de ser muy frontales en lo que significa juntar o no los votos. Entonces creo que de alguna forma lo que pasa por el Congreso va por un carril distinto. Y como estamos acostumbrados a una política un poco más personalista, ahí sí que son más relevantes las figuras que se establecen. ujú, Y ahí, claro, hoy día está Kast, con un rechazo importante de parte de la ciudadanía, y tiene otras figuras. Claro, está Matei, que podría ser una carta competitiva, pero a lo que voy es que, más allá de los nombres en particular que hemos nombrado, es que la derecha ha logrado ser competitiva en las elecciones, sí, pero con la fórmula actual pareciera que no le va a alcanzar para ser mayoría presidencial, que es lo que tú estabas señalando, de que hoy día se necesita una gran cantidad de votos para ser presidente. ujú. El voto voluntario cambió un poco las dinámicas, las lógicas en las cuales los partidos jugaban, y ahí sí pudo ser 2 veces Sebastián Piñera electo presidente, pero en la realidad actual pareciera que le falta algo más. Ujú, Y ese algo más me parece que no le va a alcanzar a republicano. Ese es como el panorama que observo. Ya, sí, si es como tú dices, Pablo, entonces esta debería ser el fin de la hegemonía republicana en la derecha, pero No es vamos a tan ver. fácil, nunca es tan fácil. Claudia. Mm, Sí, bueno, a mí me sorprende cómo, quiero decirlo de esta manera, cómo bajan rápidamente un líder, la derecha, ¿no? En todo, por lo menos la prensa que he logrado ver hasta ahora, el gran perdedor, por supuesto, que aparece es Kast, y hace una semana atrás Kast era su líder, ¿no? Y Kast entonces hablaba por Chile y y era una especie de programa de gobierno también, ¿no? Sabiendo que, yo les quiero decir, miren, y lo digo con mucha fuerza esto, y con mucho conocimiento, cuando se meten con el tema de aborto tres causales, que es una de las contiendas que Kast, por supuesto, nunca apoyó, nunca aprobó y siempre combatió muy fuertemente y yo diría que con estrategias que dejan mucho que decir, ¿no? Que no son estrategias de la democracia, ujú. con textos, amenazas, con trabajo en el Parlamento, etcétera. Y hubo una parte de la derecha que sí votó por el aborto tres causales. La derecha no supo leer el gran avance que significó el aborto tres causales para la sociedad chilena, ¿no? Y lo digo porque yo tuve a cargo la única encuesta que hay sobre aborto en América Latina, que fue la que hicimos en Flaxo, cuando dirigía el programa de género de Flaxo Chile. Y en esa oportunidad, perdón, hicimos una encuesta en 4 países de América Latina, en Nicaragua, en México, en Brasil y en Chile, para poder entender qué había pasado, ¿no? En esos países que tenían, México había recién logrado en el Distrito Federal el aborto bajo cualquier causal. Y Brasil tenía un estado que no permitía la anencefalia y Nicaragua lo tenían prohibido, siendo un régimen socialista, ¿no? Al igual que Chile. Y resulta que lo que nos apareció y siempre se mantuvo, y es más subió, es que sobre el 67% la ciudadanía, hombres y mujeres, estaban de acuerdo con el aborto en tres causales. Cuando un país dice eso, ¿no? Y una encuesta bien hecha, la pueden revisar, están ahí todos los datos, hay una transformación cultural muy fuerte. Y toman esa bandera y la cambian en la Constitución cuando hay temas en la Constitución que a mi juicio no tienen que ir porque son materia de leyes, ¿no? Y que no están dentro del tema de los principios. Entonces, ahí la derecha comete un error porque había votado, o sea, Carla Rubilar votó a favor, Lili Pérez votó a favor, etcétera, ¿no? En su momento cuando eran diputadas, senadoras, etcétera. Incluso Eli Matei apoyó el aborto tres causales.
Entonces, eso es no estar leyendo las transformaciones profundas que tuvo la sociedad chilena, ¿no? Una batalla que se Mm. ganó por vía democrática, más allá de lo que hizo después el Tribunal Constitucional, que por supuesto también nos deja como el único país en el mundo donde las instituciones tienen conciencia, pero ese es otro tema. Entonces, quiero decir, bajarse tan rápido del apoyo a Kast me parece, claro, es parte del juego de la política y entonces hoy día todos los titulares, el gran perdedor es Kast. Sí, pero no se dieron cuenta que el gran perdedor era Kast desde antes, ¿no? Y además con la invitación que hacía Beatriz, ¿no? La que dirigía Beatriz Evia, sí. Beatriz Evia, ¿no? De esta cosa de hablar de chilenos casi de primera y segunda clase. Entonces hay una serie de cuestiones, o el que se jodan, Sí. ¿no? Bueno, es que Yo el creo que lo que partido, nos... sí, es que el Partido Republicano, Claudia, es un partido muy identitario. Tiene una influencia, por ejemplo, muy fuerte de la Congregación Católica del Opus Dei, que es una congregación Claro, cuya razón de ser precisamente no es leer las transformaciones de la sociedad, sino procurar evitarlas, bueno, ¿no? este es el resultado. Sí, pues. Es clarísimo, porque en manos de ellos estaba este último proceso. Entonces, también qué aliados se eligen, ¿no? ¿Cuáles son los aliados que en la política se pueden tomar en momentos de transformación tan importante en el país? Y eso yo creo que tienen que hacer un mea culpa, porque siempre digo, es muy fácil al otro día decir, bueno, ya no es el candidato. Y entonces, ¿por qué se sumaron a él? Si no cambiaron mucho las condiciones respecto al discurso. Pero Sí, bueno, esas son cuestiones que sí. tendrá que ver Chile Vamos, digo, y lo tomo como un análisis nomás, como punto de referencia. Pero, Sí, vamos a dale. continuar con la conversación a la vuelta, vamos a ir tratando otros temas. Aquí simplemente mencionar que en algún momento alguien parafraseó a Radomiro Tomic cuando dijo que cuando se hacía alianza Uf, con la derecha ganaba la derecha, para decir que cuando la derecha hacía alianza con la extrema derecha ganaba la extrema derecha, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, igual este dilema que lo conversamos ahora y que planteaba Pablo también, es un dilema que estaba ocurriendo en todas partes del mundo. O sea, ocurrió así con los es. sectores más moderados del Partido Republicano estadounidense a propósito de Trump, ocurrió con la relación entre Vox y el PP, ocurrió con la relación entre el macrismo y Milei. Bueno, es una pregunta política de nuestro tiempo. Son las 8:58, vamos a ir a un alto súper breve y a la vuelta continuamos con las conversaciones. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes. Te esperamos. Radio Universidad de Chile los invita cada martes a las 11 horas a sintonizar el programa Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Los invitamos a hacer reflexionar sobre la sexualidad de ayer y de hoy bajo la lupa de las personas mayores. Conduce Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica. Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores, cada martes a las 11 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Radio Universidad de Chile 102.5 FM te invita a escuchar Savia y Raíz del Folclor Chileno, todos los sábados a las 13 horas, 1 de la tarde, junto a la folclorista Janet Salinas. Savia y Raíz del Folclor Chileno, sábado, 1 de la tarde. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto El Bello Cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Cine, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:02, ni se imaginan la cantidad de cosas interesantes que alcanzamos a hablar con Pablo Rodríguez en un par de minutos. ¿Viste, Claudia Díez? Eso es lo que te pierdes por no venir al estudio a tomar café con nosotros. A la próxima voy de todas maneras, pero no alcanzaba. De Ya. verdad no alcanzaba. Quiero que por favor quede en acta lo que acaba de decir Sí, queda en Claudia acta. Díez. Muy bien. Queda en acta, queda en acta. Muy queda en acta. bien. Perfecto. Y nos podemos tomar uno antes y otro después de la Eso. transmisión. ¿Ya? Todo. Oye, quería llevarles al tema de la comunicación política, ¿no? A veces a mí me molesta como periodista de que se le echa la culpa a las comunicaciones de problemas que son de índole político, ¿no? Pero quiero reivindicar el tema de que la adecuada transmisión de los mensajes ayuda a ganar, así como perjudica para perder, ¿no? Ayer tenía aquí la cuña, ahora no la tengo a mano, pero es casi textual. Francisco Vidal, que ha sido muy piropeado por sus cualidades didácticas, dijo, aquí está, cuando hablamos claro, ganamos. Eso dijo, como súper sencillo. Y claro, y hablar claro tiene que ver, digo, por un lado, con hablarle a segmentos amplios de gente, o sea, las mujeres son mayoría en la sociedad chilena, explicar lo de las contribuciones poniendo a 4 comunas en contraste con 342 es una manera de hablarle a segmentos muy amplios de la población, pero por el otro lado con mensajes que le hagan sentido a la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y ahí hipotetizo, puede haber fallado la propuesta de la favor, en parte por el influjo republicano que hemos conversado, pero también se ha interpretado como un mensaje, y se lo preguntaba más temprano a Camila Miranda, en tanto militante del Frente Amplio, respecto a ciertos discursos que en su momento, no quiero hacer caricatura, pero que eran como más propios del Frente Amplio, que están basados en una fuerte convicción, en las banderas emergentes, que duda cabe además que el Frente Amplio es un grupo que se fraguó políticamente en las universidades, que tiene una formación académica muy sólida, con estudios en el extranjero, pero que a veces tocaba teclas que a lo mejor no eran las que le hacían sentido a las grandes mayorías, ¿no? Uno podría decir así como demagógicamente al pueblo, pero lo digo para efectos de describir, ¿no? Bueno, quiero hipotetizar, con esto termino, que una buena comunicación política tiene como condición hacer un buen puente entre representantes y representados, que es lo que nos está faltando mucho, ¿no? Y en ese espíritu era que lo quería plantear para que lo pudiéramos conversar respecto a lo que ocurre en esta elección. Claudia. Sí, estoy. Bueno, yo creo que bueno lo que señalas, porque
sino las comunicaciones quedan como las malas de la película, ¿no? Y la Como verdad el es que chivo lo que tenemos expiatorio, que ¿no? El jefe de claro, el comunicaciones que chivo se equivocó. no, Claro. no, se equivocaron las comunicaciones, como si las comunicaciones se hicieran a sí mismos solas, ¿no? Y sabemos que lo que hay ahí son elaboraciones de grupos, de personas, ¿no? Que piensan cada frase, que piensan entonces en una estrategia comunicacional. Y fíjate que me estaba acordando la señora Juanita, ¿te acuerdas de la Ujú. señora Juanita? Que tanto se han reído la señora Juanita, ¿no? Y yo creo que fue una comunicación bastante directa en algún minuto que se usó como estrategia. Uno puede hacer un análisis más profundo, pero que finalmente tenía que ver con también un momento en la cual la concertación estaba en su buen momento, digamos, ¿no? Y tenían entonces cómo llenar de contenido, ¿no? Y contenido directo. Ahora, yo creo que, mira, la enseñanza de esto es que ni la enseñanza, digo, como proceso, ¿no? Como proceso político, social, cultural que estamos viviendo, es que hoy día vamos a tener siempre una duda con el en contra. Y una duda que hay que decirla, ¿no? Por eso esta ausencia de celebración en las calles, ¿no? Y decir, bueno, ganamos. Porque el en contra puede tener un porcentaje importante de decir, bueno, estamos contra este nuevo planteamiento constitucional, pero también puede haber este en contra de no queremos saber nada de la clase política, que siguen en sus procesos, que además, yo he sido una férrea crítica del segundo proceso desde el comienzo, ¿no? Cómo fue elaborado a partir de 24 personas que eligieron a dedo y, por supuesto, después la otra parte fue democrática, etcétera. Y yo creo que hay un rechazo ahí a cómo se hacen las cosas. Y por otro lado, la desconexión que hay con la ciudadanía, la conexión que hay con el pueblo, con la gente, como quieran llamarlo, es cada día más grande, ¿no? Hay una desconexión no solamente respecto a la delincuencia, que ahí hay datos duros, etcétera, y que yo creo que en todo caso la ministra Toá ha tenido un papel muy importante y muy serio y muy responsable de cómo enfrentar el tema. Sin embargo, creo que hay otras cuestiones que están totalmente desconectadas, ¿no? Educación tan desconectada. En educación hay una tremenda crisis, una crisis muy profunda. Y en salud hay una crisis muy profunda, ¿no? Y que va a reventar estos próximos días con el tema de las ISAPRE. Entonces, cuando hay un gobierno y una clase política que no se conecta con las necesidades, ¿no? Ahora todos los empresarios están llamando al acuerdo del crecimiento, sí, pero ustedes saben que el crecimiento no se hace sin tributo. El problema de los tributos, ¿no? Y de los impuestos es una cuestión que ha parado constantemente la derecha. Entonces van a tener que llegar a un acuerdo porque si no estos próximos 2 años se van a hacer imposibles. ¿Para quién? No para la clase política, se van a hacer imposibles para la gente. La cesantía de las mujeres ha aumentado, ¿no? Y esos son datos duros y que si no se da cuenta de eso, podemos perfectamente, en el marco de una crisis profunda, volver a una especie de, no quiero decir, vamos a decir estallido social 2.0, ¿no? No digo que vaya a ser igual, pero está latiendo, o sea, la olla a presión está ahí. Es cuestión de mirar, observar y estudiar, ¿no? Y eso creo que simplemente nos debilita, porque también hay mucho cansancio. Venimos saliendo de un estallido, venimos saliendo de una pandemia, 2 procesos constitucionales fallidos, ¿no? Y una sensación de ausencia de proyecto país. Y eso, la salud mental de cualquier persona que habite este territorio no aguanta más de lo que ya estamos aguantando hasta hoy día. Ujú. Bueno, a propósito, Claudia, de tu mención a la señora Juanita, hay otros países que tienen su equivalente a la señora Juanita. Pues, por ejemplo, aprovecho ¿Cuál? de contar, en la elección presidencial del 2008 en Estados Unidos, el personaje más popular fue Joe el Fontanero. Y eso es Tienes porque en un razón. acto de campaña Obama dijo que había conversado con Joe, que era un fontanero, un plomero de Sí, Ohio, sí. donde Joe le había explicado que no iba a votar por Obama porque su política fiscal le iba a aumentar los impuestos y le iba a impedir seguir con su pequeño emprendimiento. Entonces Obama citó esto y luego se empezó a convertir como en un arquetipo de la campaña. Y de hecho en el debate final entre McCain y Obama mencionaron más de 20 veces a Joe el fontanero, ¿no? Entonces era como el Hay una equivalente en figura ahí. Estados Unidos
a la señora Juanita. Alguien a quien hay que hablarle con claridad, ¿no? Y decirle cosas que les hagan sentido en su vida cotidiana. Bueno, Pablo. Sí, la campaña de mayo, de donde se eligieron a los republicanos, probablemente ellos tuvieron el acierto de tocar ciertas teclas que tenían que ver justamente con seguridad, con la crítica al gobierno, con una crítica transversal al proceso, y por tanto uno puede entender a partir de ahí las razones en las cuales obtuvieron esa mayoría, pero también una cosa que se repite mucho en estos temas de comunicación es que no siempre la forma en que se ganan las campañas es la forma en que tú gobiernas después. Y aun cuando no estamos hablando de un gobierno propiamente tal, sí estamos hablando de un cierto liderazgo que les tocó asumir a partir de los resultados de mayo, donde justamente creo que ahí, hoy día es fácil verlo, pero tiene que ver justamente con esa poca diferenciación de lo que fue la campaña, de lo que fue la elaboración de los contenidos propiamente tal. Y eso probablemente es uno de los déficits que uno podría analizar ahora, en el sentido de que si bien en seguridad a mí me cuesta pensar de que no hubiera sido tocado en el tema del proyecto porque era una cosa muy relevante para la ciudadanía, en otros ámbitos probablemente la agenda que lideró Republicano junto al resto de la derecha no tocó justamente las partes que debía haber tocado. Y ahí hay algo que mencionaba Claudia hace un momento, que tiene que ver justamente con que probablemente faltó lectura respecto a lo que significaba el discurso del aborto. Yo no comparto, no es la instancia para profundizarlo, pero yo en términos generales creo que si bien algunos republicanos querían probablemente llegaron a un proyecto que dijera se prohíbe el aborto en cualquier causa, yo creo que el texto como quedó finalmente planteado podría haber sido interpretable, pero en ningún caso iba en contra de la ley de aborto. Un abogado me podría decir que de todas formas podría haber llegado al TC y se habría discutido, pero creo que lo importante no es eso, y eso es el mensaje que quiero transmitir. No es que lo haya quitado o lo haya permitido, sino que tenía que ver que metió un tema en el cual la derecha no se siente cómoda, no se sentía cómoda, y que por parte importante de las mujeres sobre todo, se percibía que era un retroceso. Entonces, aquí no importa tanto si es que efectivamente era un retroceso o no, sino que tiene que ver más bien cómo se percibía eso. Y ahí, claro, hay un déficit. Tu punto es que un grupo mayoritario de la población, que son las mujeres, sienten algo como un retroceso, ¿no? Claro, y eso es lo relevante, no entrando en la discusión de fondo, que podemos darla, pero no sé si alcancemos por el espacio. Y lo mismo con el tema de las contribuciones. Con las contribuciones ocurre algo muy similar. Se percibe o se leía por parte de la sociedad como que estaba favoreciendo a las personas más ricas. Y que esas personas necesitaban justamente esa ayuda porque podían pagar sus contribuciones. Pero aquí el punto nuevamente es que el texto, entre lo que es inicialmente, que tenía a lo mejor un sentido así, porque no estaba bien reglamentado o regulado, tenía al final, en el texto que se plebiscitó, detalles que impedían justamente que las personas con grandes recursos no pagaran contribuciones. Pero nuevamente, hay una brecha muy importante entre lo que inicialmente se discute y lo que sale del texto. Y ahí hay una sensación justamente, probablemente que es lo que uno empieza a pensar ahora con mayor claridad, de que no se pudo quitar de la cabeza de la gente de que eso efectivamente estaba haciendo una política contra ellos. Aun cuando, insisto, se regulaba mejor de cómo estaba originalmente y con normas transitorias se buscaba justamente que aquello no ocurriera, que los más poderosos con más dinero se habían favorecido. Entonces, pero en ambos temas que lo igualo desde el punto de vista de lo que significa los temas como tales, hay una percepción con la cual Chile Vamos y Republicanos no pudo de alguna forma dimensionarla y no pudo de alguna forma enfrentarlas de mejor manera. Pero aquí lo importante, como señalo, es que se instalan temas y que con mayor o sin razón respecto a las consecuencias de los textos, pero lo problemático tiene que ver muchas veces más con la percepción de la que gente piensa respecto a aquello. Sí. Bueno, ayer, Claudia, el presidente Boric hizo una locución desde La Moneda. Hizo un muy evidente esfuerzo en desmarcarse de un estado de celebración o de alegría, ¿no? O sea, no trató de pararse, esto es análisis de discurso nomás, trató de pararse por encima del a favor y el en contra, y toda su alocución estuvo concentrada en la idea de que Chile necesitaba más unidad y más diálogo. Y planteó ciertos problemas que en su elaboración
iban más allá de la coyuntura, iban más allá del gobierno de turno, que eran problemas país, como la reforma de pensiones, el pacto fiscal, y así sucesivamente. Bueno, obviamente cuando el presidente habla de esa manera es porque está al mismo tiempo haciendo una invocación de deseos, ¿no? ¿Ustedes ven que están dadas las condiciones para que haya un nuevo clima de discusión política, menos confrontacional, menos ríspida, más disposición a encontrar acuerdos, o no? Claudia. Bueno, yo creo que ahí es el deseo, ¿no? Yo Mm. creo que tú bien nombraste esa palabra. Y me Pero claro, parece que es es un también deseo. como una interpretación de que podría ser ese uno de los mandatos del pueblo, así como no peleen tanto, pónganse de Sí, acuerdo, claro, sí, sí, claro. sí, claramente. No, no, sí, yo lo veo como un deseo positivo, en ese Mm, sentido, como miren lo que estamos, ¿no? O mm, sea, llevamos cuántos años en este proceso y finalmente lo que necesitamos es avanzar. ¿Avanzar en qué? Si se avanza en esto, se avanza en mejorar la situación de todas las personas que habitan el país y la situación en sus diversos ámbitos, que yo creo que en eso hay un consenso. Entonces, los lujos de batallas que no lleguen a ningún lado, me parece que no están los tiempos para eso. Ahora, hay un problema, que también la ciudadanía, por lo que uno estudia y ve, qué sé yo, y observa, está también muy enojada con los procesos de corrupción del país, ¿no? Y los procesos de corrupción de todos los espacios institucionales, voy a referir en términos generales, ¿no? Pero vemos lo de los 55 empresarios, que no salió ningún titular de la prensa, siendo un escándalo respecto a la cantidad de dinero involucrado. Me refiero a titular de la prensa en términos de cómo se planteaba, ¿no? Y, por supuesto, el caso convenio, que es una espina muy fuerte que tiene el gobierno, que tiene que seguir, por supuesto, los tribunales eh, haciendo el proceso de buscar culpables, qué sé yo. Entonces, estamos en una doble situación. Por un lado, se sabe que se tiene que avanzar, que hay un tema de la delincuencia que es complejo, que está, donde yo creo que había un trabajo muy importante insisto, la ministra Toá, creo que ella hace un trabajo muy serio, pero que por otro lado no se logra visualizar en otro tipo de espacios y temáticas, ¿no? Donde sí es posible avanzar. Hay una serie de cuestiones que el gobierno puede avanzar porque sí tenía apoyo de la derecha para lograr cosas, que son triunfos importantes para la sociedad chilena, como la violencia integral contra las mujeres, que todavía no se aprueba el proyecto, que se dejó listo en el gobierno pasado. Y por otro lado, me parece que no dar cuenta de estas necesidades, ¿no? Y no tener un acuerdo puede llevar a un fracaso no solamente del gobierno, ojo, si es un fracaso en la clase política, no logran dimensionar eh, cuáles son las necesidades de las personas. Y me parece que en 2 años, que es lo que queda de este gobierno, se pueden hacer muchas cosas, depende de la audacia, depende también de la capacidad de diálogo y depende también de los tipos de negociaciones que se lleven a cabo, ¿no? Y ahí las prioridades yo no sé si son solamente las que ha planteado el presidente Boric, sino que también creo que lo que viene en salud, por supuesto, tendrán que venir los cambios de gabinetes pertinentes y todo lo que se habla más en la cancha chica, pero la corrupción es una cuestión que va a estar dando vuelta, ¿no? Como en círculo adentro de la moneda por un largo tiempo. Sí. Pablo. No ha cambiado mucho el escenario respecto a las mayorías que tiene el gobierno. Yo creo Ujú. que esa es una variable Sí, principal a analizar en lo que sí. Sí, significa. siempre quien tiene minoría tiene más necesidad de dialogar, pues. Sí, Entonces claro. hay una elección, pero que no significa ningún cambio de representante, sino Mm. que se mantiene la misma lógica en el Congreso, las mismas tensiones que hay entre los diversos sectores políticos, incluido el oficialismo. Entonces uno no ve mucho espacio para que más allá del mensaje del presidente, que uno lo puede leer positivamente, en el sentido de que expresa una voluntad de poder llegar a acuerdos. La verdad es que en los temas que él planteaba anoche, todavía hay grandes diferencias entre los sectores políticos. O Ujú. sea, uno no ve que en el corto plazo uno pudiera pensar en que esas reformas se podrían aprobar. O sea, en el tema tributario o en el tema
cotización adicional, las posturas de cada sector todavía están muy distantes. Y vuelvo al tema original, que tiene que ver con que no ha cambiado la correlación de fuerza al interior del Congreso. Y por tanto el presidente no puede disponer, a pesar de que la derecha pierde una elección ayer, no puede disponer hoy día de más votos de los que tenía el viernes. Entonces, ese es un factor que puede ser trascendental justamente, en que el gobierno obviamente tiene que intentarlo, tiene que buscar los mecanismos los cuales pudiera aprobar su agenda. Eso es parte de la actividad legítima que tienen que hacer, pero no se ve que pueda generar eso mayores apoyo en la oposición hoy día. De hecho, para cerrar este tema, con la agenda de seguridad está pasando algo muy, muy llamativo, que muchos de los proyectos de seguridad son rechazados por gente del oficialismo y son aprobados por gente de oposición, y eso va permitiendo que los proyectos vayan avanzando. Entonces, no es que haya un oficialismo al mismo tiempo muy ordenado para enfrentar una negociación, gran negociación con todos los temas o con algunos temas con chileanos y republicanos, sino que no, eso no está ocurriendo, y por tanto como que el escenario del día viernes al día de hoy, claro, hay una derrota electoral más o menos evidente, pero no ha cambiado ningún otro factor importante para pensar de que esta agenda podría avanzar con más facilidad de lo que era hasta la semana pasada. Sí, quería dejar una colita, así como el cachito de las empanadas, Claudia, Pablo, para hablar de lo que está pasando en Argentina. De alguna manera tiene que ver con lo de acá. El presidente Milei ha mostrado durante sus primeros días en el gobierno una disposición bien clara, que yo la atribuiría a dos razones. Primero, a que la situación, a que el erario público en Argentina está efectivamente en una situación catastrófica, pero también respecto a una cuestión ideológica de que el Estado no intervenga, ¿no? Entonces, primero viene el tema del ajuste, donde uno, sin juicios de valor, podría, y desde cierta mirada económica, hay quienes pueden decir, bueno, Milei está haciendo lo correcto, no lo sé, pero sí al menos decir que en términos concretos, hoy día el pueblo argentino en los primeros días de Milei está objetivamente mucho peor que en los últimos días de Alberto Fernández, ¿no? Por estas medidas de ajuste que se han tomado. Y en segundo lugar, por la manera en que está viendo el presidente las tormentas que hubo, y muy en particular su ida a Bahía Blanca, donde murieron 13 personas y en donde volvió a señalar que no había plata, y en donde señaló que él esperaba que la emergencia se pudiera sortear con los recursos existentes, ¿no? Bueno, y para mencionar un tercer elemento que podría parecer muy marginal, pero en Argentina el tema deportivo es muy importante. El presidente Milei se implicó en la elección interna de Boca Juniors, fue a votar, apoyó públicamente a Macri y Macri perdió, ¿no? Ganó Riquelme. Hay quienes dicen que es la primera derrota electoral del presidente Milei, y para quienes piensen que es una exageración hay que tratar de entender mejor la profunda idiosincrasia futbolera del pueblo argentino, ¿no? Bueno, hago estos planteamientos simplemente para preguntarles cómo ven esto, porque entiendo de las decisiones del presidente que él piensa que puede lograr salir adelante con medidas así de duras como las que está implementando. Claudia. Bueno, yo creo que los costos que va a tener el presidente Milei son bastante altos, ¿no? Porque las medidas duras en una situación de pobreza de alrededor del 40%, van obviamente a levantar una oposición fuerte, y yo supongo, ¿no?, que de aquí a enero vamos a tener grandes sindicatos que movilizándose, donde además el sindicalismo es muy distinto a lo que hay en Chile, ¿no? Los sindicatos en Argentina tienen una fuerza muy importante, y eso significa además que, claro, que yo creo que esta idea de menos Estado no les va a funcionar. Yo creo que eso no va, porque, mira, tiene una crisis tan grande la Argentina, tan grande, que nosotros no alcanzamos a dimensionar en niveles de pobreza. Estamos hablando de pobreza en la calle, estamos hablando de situaciones sin agua potable, estamos hablando de falta de comida, ¿no? Y eso yo veo como una bomba que va a estallar pronto, ¿no? Argentina no tiene una tradición, a pesar de, claro, esta es la primera vez que gana en el sentido de la derecha, que sale, por ejemplo, el peronismo, ¿no?, que tiene todas sus complejidades. Yo creo que la oposición va a ser muy fuerte, pero además una oposición que no sé si va a ser con la misma composición que tenía el gobierno de Fernández, ¿no?, porque claramente tampoco fue un buen gobierno.
No sé, no sé si el pueblo argentino vaya a soportar las restricciones que ya están, las medidas que está tomando Milei, porque no hay una tradición, ¿no? Es como, miren, la pregunta, uno podría decir, ¿están hoy día los gobiernos de América Latina disponibles para exacerbar el neoliberalismo o para darle otro estatus, ¿no? A cuál es el papel del Estado, que también es la discusión que tuvimos en Chile en la Constitución, ¿no? Entre Estado subsidiario a Estado social, esa no es una discusión acabada en América Latina y tiene que ver con los distintos grupos que están siendo afectados hoy día, no solamente en Argentina, sino que en otros países respecto a las condiciones materiales, es decir, cómo viven, cómo comen todos los días, cómo pagan sus deudas, que acá en Chile, ojo, que también está ahí latente, ¿no? Ujú. Es cosa de ver algunas encuestas y estudios respecto al nivel de endeudamiento del país. Entonces, Argentina hay que irlo mirando todos los días porque ellos responden de otra manera. No son tan pasivos en algún sentido como los chilenos, Mm. el sindicalismo y que les hayan quitado cuestiones básicas que el Estado ha entregado por años, por décadas, ¿no? Con un Estado muy fuerte por parte del peronismo. Yo creo que no va a tener tan fácil. Y vamos a ver cuánto, por supuesto, el FMI está detrás de esto, ¿no? Que Sí, ya bueno, hay, sabemos que, hay la primera protesta convocada para esta semana ya. por eso yo Sí, creo que no, eh, eso, lo de sí, Boca ayer fue impresionante. sí, Hay que ver las imágenes. sí. Pablo. Sí, complemento que el gran tema cuando fue electo Milei tenía que ver con cómo estas medidas económicas de shock podían ser compatibles con la democracia. Ujú. Y eso es lo que vamos a ver en las próximas semanas, próximos meses, en cuanto si es compatible justamente medidas que son muy fuertes económicamente, que probablemente puede ser necesaria desde el punto de vista del diagnóstico, pero eso del diagnóstico a la política concreta hay mucha distancia, Mm. pero eso obviamente va a tener efecto en la ciudadanía y una sociedad argentina que es distinta a la chilena, coincido con Claudia. Entonces hay un tema de cómo va a ser la relación justamente de los sindicatos, de cómo la oposición se rearticula a partir de lo que está ocurriendo, pero es difícil, o sea, es un escenario muy complejo de gobernar pensando que son medidas tan drásticas. Bueno, Argentina, muy interesante lo que está ocurriendo. Es parte también de nuestras referencias de debate político, ideológico, las políticas públicas, el Estado, en fin. Hay que seguir conversando sobre estas materias. Agradecer a Claudia Díez. Claudia, muchas gracias, que tengas una buena semana. Igualmente, para Pablo y a ti, Patricio, que tengan buena semana. Sí, ya, y agradecer Nos también vemos. a Pablo Rodríguez. Muchas gracias, Pablo, que tengas súper buena Gracias a semana. ustedes también. Chao, Claudia. Sí, pues bueno, Chao, y chao, que siempre es estén un muy agrado bien. conversar con ustedes en días postelectorales, así es que Voy, gra- voy por el café, ¿eh? Voy por eso, el muy café. bien. Te estamos esperando, Claudia. Y Ya. vamos a ir un breve alto y a la vuelta va a estar Claudio Medrano con ustedes. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar, todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire, un espacio donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, cada miércoles a las 18 horas en el